Vamos a ver cómo calcular la probabilidad en algunos problemas. Para eso vamos a necesitar la definición clásica de probabilidad o definición de Laplace, que es la probabilidad de un suceso A es igual a, que son los casos favorables, dividido n, que son los casos posibles. El cálculo de la probabilidad se puede simplificar mucho cuando en el problema se aclare que todos los sucesos elementales, es decir, cada suceso individual, son equiprobables. ¿Qué quiere decir equiprobable? Que todos los sucesos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En particular, la probabilidad de un suceso elemental va a ser 1 sobre n. Veamos un ejemplo para entender mejor cómo vamos a aplicar esta definición. Por ejemplo, en un experimento de lanzar un dado, se supone que los sucesos son equiprobables. Quiere decir que cada suceso elemental tiene la misma probabilidad de ser elegido. Es decir, si yo tiro un dado, que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, cada uno va a tener la misma probabilidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el suceso A, que es que sale un 4, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 4? Y bueno, tenemos, como el 4 es el único caso favorable, la probabilidad de A va a ser 1 sobre los casos posibles que hay. ¿Cuántos casos posibles tenemos que nos toque en un dado? Son 6 casos posibles, ¿sí? 6 números. Entonces la probabilidad es un sexto. Eso es para el suceso elemental A. Para el suceso compuesto B, me dice sale un número par. ¿Por qué compuesto? Porque hay más de una posibilidad. Entonces decimos que si sale un número par, tenemos 3 casos favorables. Porque del 1 al 6 tenemos 3 números pares, que son el 2, el 4 y el 6. ¿Sí? Esos 3 casos favorables, ¿de cuántos posibles? De 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casos posibles. ¿Qué quiere decir entonces? Que la probabilidad de B va a ser igual a casos favorables sobre posibles, que es 3 sextos. Que es lo mismo que, si simplificamos, nos va a quedar un medio. Un medio, o también se puede decir 0,5. La probabilidad es del 50%, digamos de la mitad. Veamos ahora este problema que dice: ¿cuál es la probabilidad de que un número entero elegido al azar entre los 100 primeros enteros positivos sea impar? Recordemos que para entender mejor esto tenemos que tener en cuenta cuáles son los números enteros. Tenemos lo que son, en este caso, como son los enteros positivos, son los naturales. Si no recuerdan todo el tema de los números reales, acá en la descripción les dejo el video que habla de los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, para que no tengan problema para entender este tipo de ejercicio. Entonces nosotros sabemos que los 100 primeros enteros positivos, entre ellos vamos a tener pares e impares, ¿sí? Entonces tenemos que identificar eso, que vamos a tener 50 números pares y 50 impares. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que al sacar un número entero de los 100 primeros me toque impar. Entonces tenemos que hacer la probabilidad de A va a ser igual a los casos favorables. ¿Cuántos casos favorables tenemos? Es decir, de los 100 enteros hay 50 que son impares. Entonces, al haber 50 que son impares, hay 50 casos favorables, que es lo que va a ir arriba, que es lo que yo voy a sacar. O sea, yo quiero sacar un número impar. ¿Cuántas posibilidades tengo? 50. ¿Sobre cuántas? Sobre el total. ¿Cuántos son en total? 100. Entonces vamos a tener 50 sobre 100, que es lo mismo que, si simplificamos, nos da un medio o 0,5. Entonces esta es la probabilidad de que un número entero elegido al azar sea impar. Veamos otro ejercicio. Veamos ahora este ejercicio que dice: ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos obtenidos al tirar dos dados sea par? Es decir, ¿qué es lo que me está pidiendo? El experimento consiste en lanzar dos dados, supongamos que son estos, y los números que me salgan los tengo que sumar.
¿Cuál es la probabilidad de que la suma de esos puntos, lo que me salga acá y lo que me salga acá, sea un número par? Entonces, ¿qué necesito? De todos los resultados posibles, que son todos los tipos de pares que me pueden tocar, es decir, el 1 con el 3, el 3 con el 5, el 2 con el 4, etc. De todos esos pares, ¿cuántos son en total? Si este dado tiene 6 posibilidades, por las 6 posibilidades de este van a ser 36 pares ordenados de números que van a ir del 1 al 6, que son los números del dado. Entonces, primero necesitamos el espacio muestral, necesitamos saber cuántos son todos esos pares y a partir de eso vamos a poder calcular cuál es la probabilidad. Entonces veamos cómo quedaría el espacio muestral para este problema. Entonces aquí tenemos todos los casos posibles al tirar dos dados, es decir, el espacio muestral de todos los pares de tirar dos dados. Entonces lo que tenemos que hacer es la probabilidad de que la suma de los puntos obtenidos al tirar los dos dados sea par. Es decir, si a mí me toca un 1 en mi primer dado y un 1 en el segundo dado, la suma de 1 más 1 es un número par. Entonces ese va a ser uno de los casos favorables, lo vamos a ir marcando. 1, 1, 1, 3 también la suma me da par, 1, 5, 2, 2, 2, 4, tenemos el 2, 6 que me da 8, tenemos el 3, 1, el 3, 3, tenemos el 3, 5, tenemos el 4, 2, el 4, 4, el 4, 6, el 5, 1, 5, 3, el 5, 5, 6, 2, 6, 4 y 6, 6. Si los contamos tenemos 3 por 6, 18 pares ordenados. ¿Qué quiere decir eso? Que son 18 casos favorables, es decir, que cualquiera de esos que yo obtenga van a ser casos favorables. En total son 18, entonces eso va a ir en el numerador de esta fracción de la fórmula. 18 sobre todos los posibles, que son el total, que son 36. Si simplificamos esto nos da 0,5. Quiere decir que esa es la probabilidad de que al tirar dos dados la suma sea par. Veamos otro ejercicio. Bien, supongamos que tenemos una urna que contiene en su interior 4 fichas negras, 6 fichas verdes y 8 fichas rojas. Y nos piden calcular cuál es la probabilidad de que al extraer una ficha al azar sea verde, roja, negra y que no sea roja. ¿Cuál es la probabilidad de que sea verde? Entonces, tenemos casos favorables. ¿Cuántas fichas verdes hay? 6. Entonces tengo que poner 6 arriba. Sobre cuántos casos posibles hay. En total la suma da 18 fichas. Entonces 6 sobre 18. Y si simplifican eso o lo dividen, da 0,33 periódicos. Si lo pueden dejar así o así, es lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja? Bueno, la probabilidad de que sea roja es 8 sobre 18, que da un total de 0,44 periódicos. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea negra? Esa se las voy a dejar para que la hagan ustedes. ¿Y cuál es la probabilidad de que no sea roja? La escriben acá abajo en los comentarios y la corregimos entre todos.